Bienvenidos a De Frente con Omaira. Hoy nuevamente tengo un programa especial o un tiempo especial junto con el asesor de bases de fe para la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González, y también director de la Oficina de Bases de Fe en Puerto Rico, el licenciado Gaud. Bendecido. ¿Cómo está, pastora? Bendecida. Dios me la bendiga y me la cuide. Nuestro segundo turno al bate. Feliz de tenerle por aquí de nuevo. Y hoy nos vamos a ir directo al grano a tocar un tema que es importante. Siento que no se habla lo suficiente y que los conservadores quizás no tienen suficientes herramientas para defender esa famosa segunda enmienda. Sucede lo de Charlie Kirk hace más de 2 semanas atrás y la narrativa de la izquierda inmediatamente es: esto es un problema de armas. Y nosotros conocemos que el asesinato de Charlie Kirk no es un problema de armas, no es que hay demasiadas armas afuera. Así que lo primero con lo que yo quiero comenzar es preguntándole: ¿qué es la segunda enmienda? ¿Qué deben saber todos los ciudadanos acerca de la segunda enmienda? Bueno, la segunda enmienda, esto fue interpretado recientemente con una asociación de armas en Nueva York que demanda al Estado porque le pide unos requisitos adicionales que tienen que establecer para tener arma de fuego. Uh-huh. Y ellos impugnan y van al tribunal. La ley tenía más de 50 años y ellos impugnan planteando que el tener un arma está protegido por la segunda enmienda de la Constitución. Uh-huh. Hemos observado que es el derecho a la autodefensa. El defensa y a portar armas. Uh-huh. Esto tiene 2 vertientes. La independencia de los Estados Unidos viene como consecuencia de que las colonias uh-huh. podían estar armadas. La guerra de la independencia comienza con las milicias de las diferentes áreas de los Estados Unidos. Uh-huh. Olvido el nombre, donde vivían los colonos. Uh-huh. Y ahí empieza, y lo primero que hace es quitarle las armas para que no puedan enfrentarse al imperio. Empieza con la defensa de su tierra, de rebelarse contra Inglaterra. Pues por lo que todos sabemos, los impuestos, el control religioso, los estaban ahogando y ellos se defienden y usan las armas, y al tener ese derecho se establece el derecho del ciudadano a tener armas contra un gobierno tiránico. Por eso cuando se sientan a escribir la Constitución de los Estados Unidos, eso es un punto que está ahí bien fresco en la memoria de esos fundadores. De esos fundadores. Porque fue el que tuviera sus armas lo que les permitió defenderse. Y se vio la estrategia de ese intento de desarmar al pueblo para poder tomarlo. Uno de los principios de la segunda enmienda es el derecho a defenderme del Estado. Cuando viene un Estado dictatorial con la fuerza de las armas, es poder tener su propia milicia. Segundo, y es más importante en este momento, es que el caso establece, la opinión la escribe el juez Clarence Thomas, tiene 100 y pico de páginas, que tú tienes el derecho a defenderte para preservar tu integridad física, tu uh-huh. vida. Y él dice, es que el derecho a defenderse no solamente es en tu casa, que ahí dice, no, tú la puedes tener en tu casa. No, se da en la calle también. Uh-huh. Donde tú más te vas a tener que defender en la calle. Ahora, ante la presencia de las redes, hemos visto videos de gente, hubo un hombre que sacó una pistola y empezó a matar gente en la calle, y un ciudadano armado lo mata y evita que asesine a nadie. Uh-huh. Vimos un video de una gente tirando tiros a una joyería para entrar, el dueño de la joyería está armado, dispara y ellos se van, protegió su propiedad. O sea que el derecho al arma también protege vidas, protege uh-huh. la tuya y protege. La mayoría de los asesinatos no son armas legales, son con armas ilegales y en guerras de gangas. De hecho, esa es la pregunta que le están haciendo a Charlie Kirk cuando le dan el tiro. ¿Ah, sí? Sí, él va a hablar sobre la violencia, y lo que él está preguntando, estás hablando de la violencia de las gangas, y ahí sale el tiro. Una cosa impresionante que uno se queda, qué coincidencia, ¿verdad? Pero esa coincidencia la sabremos en el cielo. La respuesta, entonces, ese derecho, el Tribunal Supremo dice lo siguiente, que esto es bien importante. Ese es un derecho constitucional fundamental que tiene la misma estatura constitucional que la primera enmienda. Uh-huh. Por ende, ¿puede un ciudadano pedir un arma para protegerse? Sí, es el debido proceso de ley. Si tú le pones a un ciudadano ciertas condiciones que tiene que probar, y te voy a dar ahorita un ejemplo que está en Puerto Rico, por eso la ley de Puerto Rico se enmienda posterior a este caso, es que yo para poder sacar en Puerto Rico un arma, yo tenía que probar que yo tenía un negocio, ajá, que yo estaba amenazado. Sí, en Puerto Rico las armas habían estado restringidas por un montón de años, mientras las armas ilegales estaban corriendo por un tubo y siete llaves. Te ponían unas condiciones. En Nueva York,
la ley te pone unas condiciones que tú tenías que probar unas causas para que yo te diera un arma. Ellos le impugnan y dicen, no, yo tengo un derecho a tener arma constitucional. Y cuando uno lee la Constitución, está claro. Entonces, la 14ª enmienda es el debido proceso de ley a todos los ciudadanos tiene que ser igual. Y aplica la segunda enmienda por vía de la 14. Y lo importante es que dice, tiene el mismo peso que la primera enmienda. Tiene la misma fuerza que la libertad de expresión, la libertad de asociación. Bueno, la libertad religiosa viene primero que la libertad de expresión. Sí. Es que van juntas. Están puestos primero. Sí. Es que van juntas. ¿Cómo yo voy a ejercer mi libertad religiosa? Está bien, tengo mi libertad de conciencia. Aunque hay gente que lo han metido preso y están orando en silencio. Pero mi libertad de religiosa conlleva mi libertad de asociación. Claro. Conlleva mi libertad de expresión. De expresión y la libertad de prensa también. De prensa, que van unidas, esas comas no. Y eso está en debate en el mundo jurídico, porque uno dice, no, son cosas aparte. No, espérate, lo que hay es una coma. ¿Cuál es la estrategia de la izquierda, verdad, de la oposición? Desarmar. Pero ¿cuál es la intención? ¿Por qué desarmar a la gente? Primero, han convencido a mucha gente de que con eso baja la criminalidad. Y eso no es cierto. La data es correcta. Hay más asesinatos con armas ilegales que con armas legales. Otro argumento. O sea que para los asesinatos en la calle, para los incidentes lamentables, la mayoría no se hacen con armas legales de personas de ley y orden que cumple con el debido proceso de ley para tener su arma, sino que son armas ilegales. Y lo que yo siempre he dicho en los debates es, si le quitamos las armas a los que las reciben de la manera correcta, ¿qué proceso va a usar para desarmar a los que no la reciben? Por eso empiezo con ¿Y por qué la narrativa no se va a ese lado y se va al lado de los correctos? Por eso te comienzo con los ejemplos. Ajá. O sea, los videos que yo he visto es gente protegiendo su vida. Hay un caso interesantísimo que se vio en los Estados Unidos, los motines estos que hubo, que el muchacho tiene una M16 y mata a 3. Ajá. Él sale inocente porque su abogado prueba que él estaba defendiendo su vida de aquella gente cuyas armas eran ilegales, la de él no. Que si un arma legal cubre un M16, pues sí, la cubre. Que si tú pones un montón de armas, sí, porque no tiene límite. Y porque la izquierda no tiene otra argumentación o no tiene otra manera de debatir el hecho de las armas. ¿Por qué los conservadores no son más fuertes en defender? Bueno, Estados Unidos son fuertes defendiendo la ley de armas. Aquí es que nosotros estamos, que no nos hemos organizado. Yo, por ejemplo, no tengo un arma, pero yo tengo muchos compañeros y yo creo en los guardias armados en las iglesias. Si Joel Osteen no hubiera tenido un guardia armado en la iglesia, hubieran matado más gente de la que mataron. Claro. Si hubo otra iglesia que el guardia armado cuando lo vio le disparó y no pudo matar a nadie. O sea, porque está protegiendo la vida de los feligreses. ¿Tú no estás de acuerdo con eso? Pues mira, no tienes que estar de acuerdo, pero yo tengo un derecho a hacerlo. Tengo un derecho constitucional fundamental y los derechos constitucionales fundamentales funcionan por su propia fuerza, no requieren legislación. Y por su propio peso. Por su propio peso. Aquí en Puerto Rico, cuando este caso se resuelve, cambia la ley y en vez de verse como un privilegio, se ve como un derecho. Una de las cosas que se plantea es que la izquierda quiere desarmar al pueblo para entonces que el pueblo quede indefenso. Pero cuando tú ves el movimiento de tanta ganga de inmigrantes ilegales en los Estados Unidos que están armados hasta los dientes, ahora mismo con lo que está pasando con Venezuela, que ya comenzó a pasar con Cuba, que ya Petro, el de Colombia, que ya Estados Unidos le quitó la certificación, tú dices, esa gente estaría armado en las calles provocando violencia. Y ahí tú dices, pues lo que estamos diciendo es cierto. Tengo gente ilegalmente armado y cómo el pueblo se va a defender. No se va a poder defender porque no tiene armas. Que eso puede ser una teoría. Bueno, pero no es una teoría tan bizarra como la de ellos que dicen que no tengo que tener armas. O sea, el caso de Charlie Kirk no es un caso de armas. Es un caso de odio por la libertad de expresión religiosa. Horribles, lamentables. Yo los lloro como todo el mundo. De balaceras, o sea, personas que entran a una escuela y balacean la escuela, esos tipos de casos en su mayoría no son armas legales y el problema no es el arma, el problema son problemas mentales, narrativa de odio, venganza, lavado de cerebro. Eso es lo que me preocupa. ¿Usted vio la película Jason Bourne? No lo he visto. Jason Bourne están denunciando la creación de unos asesinos que están programados. Si ellos viven una vida normal, de repente reciben una llamada, le dan unas palabras clave y despierta ese asesino que estaba allí. Y ellos pierden la memoria de quiénes eran y hacen la misión y son asesinos fríos. Cuando uno ve lo que está pasando, uno se pregunta si Estados Unidos han creado una serie de
elementos dentro de la sociedad que constituyen una célula de terrorismo interno de personas que ni tan siquiera lo hacen porque por el odio hacia los cristianos. A veces pensamos que eso son cosas de películas nada más. No, de películas, y se está planteando en esto, ya están hablando, hay unos elementos comunes. En el caso de tentativa de asesinato de Donald Trump, fueron personas individuales que responden a una retórica de odio de asesinar. Y eso lo estamos viendo mucho en los medios, lo vimos. Y a todos los estigmas que ha puesto la propia izquierda sobre su figura, sobre sus convicciones, sobre sus políticas. Justificar el asesinato de una persona porque piensa y habla distinto. Entonces, tú estás en contra de las armas, pero estás llamando a la violencia e incluso a la muerte. Una congresista dice, esto va hasta la muerte. Y dice, entonces, ¿cómo me vas a matar? Pero entonces hay otro argumento adicional, tú puedes matar con cuchillo, que fue el asesinato de la muchacha en el subway, que él la mata con un cuchillo, el que va a matar, mata siempre. Entonces, y el caso de aquí de Arroyo. El caso de Arroyo, o sea que tú tienes que ver, y en sitios donde no hay armas también hay asesinatos. Sobre la naturaleza del ser humano. La postura del conservador, ¿verdad?, es defender su constitución, y dentro de su constitución se encuentra esta segunda enmienda que nos permite, ¿verdad?, el poder estar armado aquellos que cumplan con la ley y el orden para estarlo, ¿verdad? Porque nunca la narrativa del conservador es todo el mundo debe tener un arma. No, debe tener quien tiene la conciencia, quien tiene los méritos para tenerla. Estamos diciendo que opera por su propio peso, pero el Estado puede poner unas restricciones. El otro caso que llega al Supremo luego de este caso es que le deniegan a una persona porque tiene casos de violencia doméstica. Y una persona que tiene casos de agresividad, de violencia doméstica, ese Estado le deniega un arma y el Supremo dice, lo puede hacer. Porque si la persona se puede probar que es un riesgo a la comunidad, que es una persona violenta, que no tiene controles, yo puedo ponerle una restricción, porque los derechos no son absolutos, son fundamentales, pero no son absolutos. O sea que cuando tú entras, ya el Supremo ha dado unas líneas que te permiten a ti, o sea, si yo, por ejemplo, someto mi certificado de buena conducta y tengo varios de agresión, casos de agresión, el Estado me lo puede negar. Si tengo expediente criminal, el Estado me lo puede negar. O sea que hay ciertas limitaciones. Pero eso no es lo mismo que decir ningún ciudadano debe tener arma. Exacto, todo ciudadano tiene derecho a tener arma. El Estado puede poner unas condiciones que si la persona no tiene la capacidad de bregar con el arma, si la persona es violenta, pues mira, no te la doy, pero el resultado es que también las consiguen en el mercado negro. A mí no deja de llamarme la atención cómo la izquierda es tan rápida para señalar esa segunda enmienda, señalar las armas, pero no es muy rápida para señalar cómo su propia retórica, cómo su narrativa es la que lleva al aumento de esta violencia. Es una contradicción constante. Y era lo que habíamos hablado en el primer programa. Quizás nosotros tenemos que reenfocarnos, luego de haber tenido unas victorias, poder entrar en otras áreas y confrontar ese mensaje en amor y en paz. Eso, tú quieres decir esto, yo voy a decir esto, dame los espacios, déjame hablar, y para eso requerimos adiestrar a nuestra gente. Decir, esta es la segunda enmienda, que este programa es excelente. Para eso tenemos canales como este, y para eso están todos los canales de la derecha. Es la primera vez que a mí me piden en un programa de este tipo de línea editorial, háblame de la segunda enmienda. O sea, es un bombardeo constante. Sí estoy bien consciente de que aún los más conservadores en Puerto Rico le tienen como que cierto freno cuando se trata acerca, ¿verdad?, de hablar de la segunda enmienda, específicamente en la capacidad que tiene un ciudadano de portar un arma. Yo estoy bien consciente que por alguna razón todavía aquí en Puerto Rico la gente tiene como un freno para hablar de eso. No es como en Texas, que la gente anda con su arma ahí puesta y mira la que aquí está puesta. Texas es tipo vaquero, la tienen aquí. No hay la mente de los vaqueros. De hecho, había un hombre apuñaleando gente en un Walmart, creo, en los Estados Unidos, y lo detiene un hombre armado. Uno de esos vaqueros. Sí, le saca la pistola y dice, si no suelta, te mato. Y tuvo 5 minutos hasta que le quitaron el cuchillo, pero el otro dejó de apuñalar porque si no lo iba... Y yo creo que también... Lo tienes que inutilizar, un tiro en la pierna, un tiro en el brazo. Y yo creo que mucha gente no entiende cómo cuando tú cumples con la ley y el orden para poseer un arma, una de esas cosas que se enseña ahí... Es el mejor disuasivo que tienes para mantener la seguridad. Exacto, es ese deber ciudadano de protección, de que tenemos una herramienta en nuestras manos donde podemos ir un poquito más allá que el ciudadano común y proveer protección, proveer ese cuidado, inhibir un crimen, todos esos ejemplos que usted nos ha dado. Yo me he disfrutado mucho esta conversación.
quiero tenerlo por aquí de regreso la semana que viene y ya tendremos algún tema que tocar. Gracias por su tiempo. Temas no atendidos por otros. Y temas que no nos van a faltar. Pero a ustedes que nos están viendo, no se olviden de darle like a este video, comentar aquí, yo quiero leer sus comentarios, y si no te has suscrito al canal, súper importante que lo hagas para que el propio YouTube te avise cada vez que tenemos un nuevo video por aquí. Yo los veo en el próximo video.